Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, les habíamos conversado hace unas semanas atrás que teníamos alguna sorpresa con Jorge, pero más que una sorpresa es empezar a conversar la gestión. Como ustedes saben, hemos hecho cosas con Nilsson, hoy día estamos haciendo cosas con Jorge en el ámbito de conversando la gestión y hoy día queremos conversar con Jorge. No va a ser una entrevista, sino que más bien va a ser una discusión o una conversación entre ambos acerca de algo que Jorge hace tiempo que tiene de reflexión el tema de la documentación de sistemas de gestión. Y a mí también me parece lo mismo. Todo lo que tiene que ver con la documentación en sistemas de gestión organizacionales, ya sea procedimientos, procesos, fichas. Por lo tanto, vamos a conversar y nos vamos a ir haciendo preguntas así como una suerte de punto y contrapunto con respecto a temas de documentación. Así que, bueno, Jorge, si quiere presentar, saludar a nuestros amigos atrás de la pantalla. Bueno, yo quiero agradecer a Cristian porque esta es una iniciativa que emprendió hace un tiempo que a mí me pareció interesante y como les dijimos, la idea es como generar estas conversaciones e invitar a distintos actores. Así que hoy día vamos a hablar de la documentación en sistemas, en procesos, qué sé yo, en sistemas organizacionales. Okay. Y yo tengo una primera pregunta para ti, Cristian. A ver, prepárate, porque acuérdate que dijimos que íbamos a ver si el pupilo ha superado al maestro, ¿no? Sí, verdad, sí me he olvidado esa parte. Bueno, Cristian, lo primero es, ¿qué opinas tú o cuál es la reflexión que tú haces respecto de qué tan realista es la documentación que elaboran las organizaciones para sus sistemas y sus procesos? A ver, ahí hay un tema importante desde el punto de vista de cuál es el foco que le queremos dar a un sistema de gestión. ¿Qué es lo que queremos al final de cuentas determinar? Desde el ámbito de mi trabajo, yo entiendo que los sistemas de gestión es lo que buscan es normalizar, establecer una normativa. Si en el Estado-Nación que es Chile hay leyes que norman las cosas, en las organizaciones lo que buscamos, ¿cierto?, es normar, ¿cierto?, nuestros procesos y métodos de trabajo. Uno de los temas importantes en el realismo de la documentación es que a veces escribimos lo ideal y no lo real. Cuando escribimos lo ideal, en el ámbito del desarrollo de las personas se puede generar frustración. ¿Por qué? Porque escribimos algo que no se va a cumplir o que es muy difícil de cumplir. En el ámbito de la auditoría, de las normas ISO, la auditoría de certificación, también un auditor nos podría levantar una no conformidad porque no estamos haciendo o diciendo lo que decimos que hacemos. Pero más claro es que si voy a implementar un sistema de gestión, documento lo que hago hoy día entendiendo que estoy haciendo lo eficaz. Una vez un gerente me dijo, pero no vamos a escribir lo mal que hacemos las cosas. Bueno, también entonces es importante hacer un análisis del proceso y sobre eso documentar lo que hoy hacemos. Pero si se puede mejorar, ser consciente de que eso podría quedar como mejora continua o ser consciente de que si quiero modificar en mi procedimiento las metodologías de trabajo, también tengo que, por ejemplo, tener los recursos o las competencias necesarias para poder lograr ese ideal que me estoy planteando. Por lo tanto, el realismo en los sistemas de gestión para mí tiene que ver con escribir lo real y no lo ideal, y si quiero mejorar algo, ser consciente de que necesito recursos y necesito también nuevas competencias para instalar en mis equipos de trabajo. Y en ese sentido, de lo real y lo ideal, ¿qué tal te parece a ti cuando las personas escriben lo real, pero detallan mucho o hay un exceso de detalle en los procedimientos? Mira, los instructivos de trabajo, como quieras abordarlo. A mí me parece que en el fondo el exceso de detalle muchas veces no es necesario y a veces ni siquiera agrega valor. Ahora, parto de la base de que si las personas están ahí desarrollando esas funciones es porque esas personas tienen o cumplen ciertas competencias y por ende el exceso de detalle muchas veces no es necesario. Además hay que tener en consideración que el exceso de detalle finalmente lo que va a provocar es que esa documentación, independiente del nombre que tenga, va a requerir muchas actualizaciones. Y usted sabe que el tiempo es lo que falta, ¿no?, en las organizaciones para mantener al día esa documentación. Entonces, finalmente mi reflexión es que no necesariamente el exceso de detalle creo que aporta valor dentro de la documentación. Y en ese sentido, ¿se podría migrar de prosas, por ejemplo, a diagramas de flujo de esas cosas? Yo creo que sí, o sea, la pregunta es, ¿tú qué opinas del uso, por ejemplo, de representaciones gráficas, fotografías o algo que se le parezca en la elaboración de esa documentación?
Aquí yo tengo dos ejemplos de dos organizaciones que me ha tocado trabajar con ellas o he tenido la suerte de trabajar con ellas. Una era un experto en prevención de riesgo, un jefe de prevención, no lo nombraré porque en una de esas él acepto no que haya salido en la tele. Pero él me hablaba de un concepto, me decía, Cristian, para el proyecto de OSA 18.000 vamos a hacer pictogramas. Decía, ¿qué es lo que son los pictogramas? X personas. Me decía, los pictogramas al final de cuentas son dibujos. Era una constructora que hacía pavimentación vial. Y lo que él hizo, en vez de escribir instructivos de trabajo, lo que hizo fue dibujar o hacer dibujos. Le pidió a su equipo que hicieran dibujos y cuando él llegaba a la faena o a la obra, él entrenaba o capacitaba a sus equipos con los pictogramas. Me pareció espectacular y es algo que se puede hacer y además también tiene que ver con un tema de facilidad de trabajo. Otra cosa también que vi en una empresa que producía ovas, alevines y small, salmoncitos para las grandes salmoneras, que lo que hacían ellos es que la encargada del sistema, lo que hacía es que le tomaba fotos a los viejos mientras hacían el trabajo. Y lo que hizo después ella es que en las paredes, donde estaban en la zona de cultivo, en las paredes de la nave, de la bodega, ella colocaba en la pared, colocaba todos los instructivos. Lo bonito fue que el día de la auditoría de certificación, el auditor le preguntó cómo usted hace su trabajo y él le dijo cómo está en la foto. Y además aparecía él mismo. Y eso me lleva entonces a que también las personas se hacen partícipes o se sienten que pertenecen al sistema de gestión porque él me decía, ahí estoy yo. Entonces, y lo otro es, en el fondo, hay dos temas que quiero comentar. Uno, que si está un poco probado que nuestra capacidad de entendimiento y nuestra poca lectura en la sociedad hoy día son una realidad. Sí. Corríjame si eso es así. No, eso es. Imagínate que finalmente muchas veces entregamos a la gente de la operación documentos que son verdaderas mamotretos, digo yo, Sí. ¿cierto? O con demasiada extensión. Y ahí surge este tema, ¿realmente esa persona lo entiende? Y otro ejemplo que quería complementar con lo tuyo es que a mí me tocó en una empresa metalmecánica donde ellos tenían pegados los equipos códigos QR y los operadores escaneaban el código y les salía el instructivo, la especificación técnica del equipo. Eso no lo había visto. ¿No? En una sola lámina, en un solo pantallazo. Yo me quedé en los dibujos y en las fotos, pero el código QR eso ya es más tecnología, pero es mucho más eficiente. Entonces. Pero yo creo que en el fondo el camino es utilizar muchos diagramas. Pienso que es más sencillo entender un diagrama que, por ejemplo, entender texto o prosa dentro de un documento. Absolutamente. ¿Sí? Sí. O como tú dices, fotografía, o utilizar muchas tablas quizás dentro de la documentación. No me quiero extender en esto, pero por ejemplo una vez me tocó auditar un vivero forestal, hace muchos años atrás. Y cuando yo llegué a preguntarle a una de las personas que trabajaban en el vivero, a los operadores del vivero, cómo él hacía la poda de las plántulas, se llama la plantita. Cómo él hacía la poda de las plántulas y dónde estaba eso documentado. Bueno, partimos a la oficina en el vivero y apareció el mamotreto. Tuvimos que pedir café y sándwich para llegar a la página número 233, donde estaba la hoja con respecto a la poda. Claro, eso es lo que recién comentaba. Y además de eso, con una extensión y un paso a paso que la verdad que a veces no oculta desde lo que hablamos de los detalles y es mucho más fácil mirar a alguien, ¿cierto? Mirar una imagen o una foto o escanear el código QR. En ese sentido también me gustaría preguntarte cuál es tu opinión con respecto a algo que incluso las nuevas normas siempre ha estado, pero han potenciado más el tema de la interacción de procesos. Y cómo esa interacción de procesos se ve en la referencia en distintos procedimientos o cada uno de ellos se ve aislado del otro. ¿Qué puedes contar acerca de eso? Claro, mira, en ese ámbito lo que yo veo, me ha tocado mi experiencia en el fondo que muchas veces cuando se elabora documentación se repiten métodos de trabajo en distintos documentos. ¿Bien? Y obviamente esa repetición de métodos de trabajo lleva a contradicciones muchas veces, porque en un documento se describe de una manera una secuencia de actividad de un método y en otro de otra forma. Entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer es efectivamente utilizar esa documentación y simplemente ir referenciando o linkeando estos documentos. Así nos evitamos, ¿cierto?, duplicar información, disminuimos la extensión y obviamente no corremos el riesgo de contradecirnos entre un método, una forma de hacer las cosas y otra. Sí, es como
es como el famoso manual de calidad que existía, ¿cierto? Que todavía lo tenemos en las empresas y ese mandata diferentes documentos, pero no escribo todo en un solo documento que termino otra vez mamotreto a detalle Sí, que hace claro. poco eficiente el Y proceso. con el riesgo de contradicción natural, que Sí. uno pone A en un documento y luego pone B en otro documento, por ejemplo. Y quizás eso sea lo que hemos visto también, y yo creo que ahí somos responsables nosotros, en parte los consultores, de poder generar tanta documentación, tanta prosa, que después las personas, como digo yo, el sistema de gestión les causa indigestión. Claro. Porque no les interesa leer tantos documentos, al final yo hago la pega o el trabajo igual. Claro, yo lo digo, sistema de gestión es distinto a sistema de documentación. Ah, eso está interesante. Sin duda que la documentación es complementaria en un sistema de gestión, pero no lo es todo. Yo pienso que no por tener documentado toda tu actividad o todo tu proceso, eso te va a asegurar necesariamente ser eficaz o ser eficiente. Ahora, ¿te puede ayudar? Probablemente te va a ayudar, pero no te lo asegura. Entonces, siempre digo, mira, la documentación son los pies de un sistema de gestión, pero en ningún caso el corazón. Ya, pero eso vamos a dejar para otra conversación, porque me gustó eso del sistema de gestión, eficacia, eficiencia y documentación. Grábenselo porque eso se lo voy a cobrar después de este caballero. Oye, Cristian, ¿y tú qué opinas de cuando llegamos al fondo documentar procesos o sistemas, hacer uso de la información o la documentación que la organización ya posee? Porque en muchos casos posee documentación elaborada, ¿cierto?, intuitivamente o de otra manera elaborada dentro de un proceso más estandarizado. Ahí yo podría, creo que hay 3 líneas de acción para mi respuesta de los análisis que hemos hecho. Primero, veo a veces un desfase, o generalmente la documentación la desarrollan más personas del ámbito de la ingeniería o del ámbito de la jefatura o encargados. Y ahí tenemos un desfase porque a veces lo que saben los profesionales no necesariamente lo saben los operadores o los administrativos. Pero los que ejecutan el trabajo son los operadores o los administrativos. Y no les preguntamos a ellos cómo hacer el trabajo. Entonces, inventan una rueda que ya está creada y después las personas no se hacen partícipe de ella porque dicen, primero, eso yo no lo escribí, como el de la foto. Y segundo, que he visto también y me han dicho un par de veces, claro, eso lo escribió alguien que no sabe de terreno. Entonces, ¿para qué vamos a reinventar la rueda si la rueda ya existe? Entonces, tomemos la rueda de los operativos, de la parte técnica, de los que están ahí en el corazón del trabajo. Luego, por otro lado, todo lo que tiene que ver con inventar la rueda, si ya en la internet hay una serie de documentos. La idea no es copiar y pegar, que es tanto que sobre todo los consultores nos cuidamos de decir que nosotros no copiamos y pegamos los sistemas. Pero sí podemos tomar de otros sistemas. Si están en la red se entiende que son públicos, si no nadie los publicaría. Y sobre eso no inventar la rueda, sino que readecuarla. Tomar metodologías de una empresa, ver si comprenderla de otra y sobre eso amalgamar nueva documentación o nuevos procesos. Y yo creo que el tema de la reinvención de la rueda, yo creo que va por ahí. Primero, que escriban o que desarrollen los procesos o la documentación las personas que están en el corazón del negocio. Y segundo, si hay documentación disponible, no la copiemos y peguemos, sino que más bien adecuémosla y trabajemos con ella. Y por último, como tercera vía, a veces los consultores cometemos el error de nosotros escribir la documentación, incluso copiándola de otros procesos. Si vimos que la minera tanto o la forestal tanto tenía un excelente proceso o un excelente procedimiento, lo que queremos hacer al final es replicar o duplicar eso en una empresa constructora pequeñita, en una empresa de servicio, en la ferretería Piolín que está en Valdivia, en Talcahuano, procesos chiquititos y no son lo mismo. Yo creo que la reinvención de la rueda tiene que ver con adecuar la rueda al sistema de gestión que estamos desarrollando. Yo creo que además tú tocaste un tema bien importante y que me hace sentido con el tema de concientizar a las personas. O sea, yo creo que para concientizar a las personas no basta con comunicarles algo, por ejemplo, un procedimiento, un instructivo, una forma de trabajo, sino que mayores niveles de concientización se van a lograr si ellos son partícipes, como tú bien lo dijiste, de la elaboración de esa documentación. O sea, en resumen, pienso que es más factible que alguien asuma en el sentido amplio de la palabra, su responsabilidad y su trabajo, si es que él fue partícipe de
y no le impusieron algo. Y ahí yo creo que efectivamente estamos al debe un poco en hacer partícipe al nivel más operativo en la elaboración de estos diagramas, documentos, procedimientos, registros y cuánta cosa, ¿cierto? Incorporamos los sistemas de gestión. Última pregunta, para no aburrir tanto a nuestros amigos en la pantalla. Si la reinvención de la rueda es un tema, ¿qué opinas tú acerca de aprovechar la documentación existente, los procedimientos, fichas, diagramas de flujo que tienen los propios clientes? Es una pregunta que quizás va a tener una respuesta lógica, pero de tu parte, porque te conozco, pero también tiene una vía de derivación. Cuando tú llegas a un sistema, tú tomas, analizas en un diagnóstico que haces la documentación que tiene la organización y tú restas o sumas. ¿Qué opinas acerca de eso? Yo creo que, que hay que tomar lo que tiene la organización. Incluso, sobre todo, por ejemplo, en el mundo público, casi todo está estandarizado. Sí. Casi todo está estandarizado. Entonces, a mí me parece de repente un exceso, por ejemplo, hacer un procedimiento de algo que ya está normado, regulado o estandarizado en esa organización. O en una regulación o reglamento, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, yo creo que en ese caso basta con considerar esa documentación e incorporarla dentro del sistema de gestión. Y también, como digo, para no generar duplicidad en la documentación. Así que yo creo que hay que hacer uso de lo que tiene la organización. Me parece que así también los sistemas, los procesos van a ser más cercanos a las personas, porque van a reconocer en ese sistema, en esa documentación, ¿cierto? Van a reconocer ya prácticas o formatos, qué sé yo, que se usan en esa empresa, en esa institución. ¿Te parece, para terminar, y el burro siempre por delante, o el cordero siempre por delante? Así es. Hagamos una reflexión, pero me gustaría que, como yo partí, tú termines, pero a mí me gustaría terminar mi parte indicando que yo creo que los consultores, las propias organizaciones hoy día estamos al debe en hacer sistemas de gestión documentales eficientes. Nos quedamos todavía en la norma ISO 9001 del año 94-96, donde esa pedía que todo estuviera documentado. Todos los cambios culturales, desde mi punto de vista, no son de la noche a la mañana ni por reglamento. Y no porque las normas hoy día, 9.000, 14.000, o los propios gerentes digan quiero todo en procesos y diagramas, nosotros vamos a ser capaces de cambiar. Pero yo creo que uno de los temas hoy día es lo que nos mueve, y es el problema que sobre todo a los gerentes, desde mi punto de vista, han rechazado los sistemas de gestión, es que ven mucha carga documental y ven poco de eficiencia en el proceso. Así que yo por mi parte me despido con eso. Esa es mi reflexión y no sé, tú, para que tú termines, que... Sí, no, yo comparto contigo esa opinión, pero creo que es un poco responsabilidad de nosotros. Responsabilidad de nosotros porque yo creo que la esencia de un sistema, insisto, no es la documentación, es un medio que nos puede ayudar a... Y si uno lo piensa objetivamente, hoy día estas normas ISO, ¿cierto?, exigen una documentación mínima que si uno lo revisa es bastante escueta y está cargada a los registros y no en todos los requisitos normativos. Entonces yo creo que en el fondo es una responsabilidad que tenemos los consultores, los auditores, las personas que formamos a las organizaciones, ¿cierto? Una responsabilidad de sacar el pie del acelerador en este ámbito, ¿sí? Entender que la documentación es un tema más dentro de un sistema organizacional. Sí, no es el protagonista. Y no es el único, ¿cierto? Ni el protagonista. Entonces creo que hay trabajo por hacer y todos los aportes son bienvenidos. Bueno, ha sido una buena conversación, una grata conversación con mi amigo Jorge Astete. No vamos a ver si el maestro le ganó al discípulo o viceversa. Yo creo que el discípulo superó al maestro. No, puede ser. Cada uno desde nuestras propias posiciones y nuestros propios paradigmas o desde nuestros propios puntos de vista, por nuestra experiencia o formación, lo que buscamos con esto es compartirles conocimiento, generar más conocimiento, así que bienvenida a todos sus comentarios, y si quieren participar, no los invitamos a que vengan a vernos, pero sí, si quieren participar y comentar, sean bienvenidos, y vamos a publicar esto en nuestras páginas personales, en YouTube y en LinkedIn, para que esté a disposición de ustedes. Así que un abrazo y muchas gracias, y esperamos pronto tenerles otro tema de conversación. Chao, que estén bien. Chao, chao. Saludos.